Hola, bienvenidos a Arquisoft 90. Uno de los elementos que nosotros también debemos documentar dentro de la arquitectura de software son esas decisiones tecnológicas, pero por lo general se nos hace difícil, no tenemos una forma fácil para poder transferir esas decisiones o de poder plasmarlas dentro de un documento de arquitectura de software. Hoy en Arquisoft 90 veremos cómo se hace una documentación de lo que es la plataforma tecnológica y lo que son las decisiones alrededor de las tecnologías que vamos a utilizar dentro del desarrollo de software. Bienvenidos a Arquisoft 90. Muchas veces en los proyectos de desarrollo y como arquitecto de software tenemos la necesidad también de tomar decisiones alrededor de lo que son los frameworks, las tecnologías específicas, los diferentes sistemas operativos y decisiones que nos pueden mejorar o nos pueden ayudar a resolver un escenario de atributo de calidad, pero que se ejecutan o que se hacen dentro del entorno y no dentro del software como tal, como por ejemplo subir la memoria o poner un parámetro de configuración del sistema operativo en un elemento específico. Esos elementos o esas decisiones a veces es difícil plasmarla dentro del documento de arquitectura de software, y para eso necesitamos una estrategia de documentación adicional que no sea solamente plasmar una prosa y que sea mucho más fácil de entender y que nos ayude en dos aspectos: a poder validar que la arquitectura o que las tecnologías que escogemos, que las decisiones que tomamos fueron plasmadas, y también que se convierta en una herramienta de transferencia mucho más fácil y de conocimiento mucho más fácil para las generaciones futuras o para los desarrolladores futuros de un proyecto dado. Aquí vamos a ver una de las formas que me gusta utilizar para poder hacer esa documentación de la plataforma tecnológica, y se llama el framework del cubo o el 3D Cube Framework. El framework del cubo es una metodología o hace parte, es una técnica más bien, que hace parte de unos servicios de arquitectura o de la metodología de desarrollo de software de Sun Microsystems, que se llamaba la Sun Tongue Architecture Methodology. Los servicios de desarrollo de software o los servicios de consultoría de Sun Microsystems hace muchos años, pues tenían esta metodología en la cual se implementaban muchas prácticas para poder mejorar el desarrollo de software dentro de las empresas. Una de esas prácticas tenía que ver con la parte de arquitectura de software. De hecho, la metodología Sun Tongue Architecture Methodology es una metodología centrada en la arquitectura y con una fuerte base dentro de lo que es la infraestructura y la arquitectura de la infraestructura tecnológica. Por eso, ellos desarrollaron esta técnica que se llama el framework del cubo o el 3D Cube Framework. Y este framework del cubo lo que permite es que nosotros podamos tener diferentes perspectivas de lo que son las decisiones que van más allá de los componentes de software y que se centran en la parte de infraestructura y en la parte de decisiones de tecnología, la plataforma tecnológica como tal. Entonces vamos a tener este framework del cubo que nos va a permitir visualizar nuestras decisiones tecnológicas en tres dimensiones. Por eso se le llama el framework del cubo, porque tratamos de plasmar tres caras de lo que es las decisiones de los orígenes de las decisiones tecnológicas, y al poner esas caras de manera ortogonal, una adyacente a la otra, pues en la intersección de esas caras se va a ver lo que es un cubo. Entonces tenemos la primera cara. Esa primera cara va a ser la cara de las de las capas lógicas de la aplicación, o sea, un particionamiento en el cual se puede mirar cuáles son las diferentes capas de nuestra aplicación. Y tenemos otro particionamiento, otra cara del cubo, que van a ser los niveles físicos. O sea, cuáles son los diferentes elementos físicos en los cuales yo particiono mi software
Y allí pues vamos a verlo más en detalle de cada uno de esos niveles físicos con los cuales trabajamos en ArchiSoft 90 en lo que es el framework del cubo. Y por último, la cara más importante y es la que nos va a permitir tomar las decisiones específicas y es, como siempre, los requisitos. Entonces tenemos una cara del cubo que es la cara de los atributos de calidad o de las calidades sistémicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las decisiones que yo tomo en cuanto a niveles físicos, en cuanto a capas lógicas de la aplicación, va orientada a solventar o a darle mayor fuerza a lo que es un atributo de calidad o una calidad sistémica de nuestra arquitectura de software. Todas estas decisiones, todo este conjunto de decisiones, si vemos, si empezamos a unir cada una de estas matrices por cada una de las calidades sistémicas, nos va a dar un cubo, el cual nos va a representar todas las soluciones de plataforma tecnológica que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Si entramos en detalle en cada uno de estos elementos en los cuales vamos a dividir este cubo, pues empecemos por la cara frontal, que normalmente es la división en los niveles de servicios de infraestructura. Es decir, cuando nosotros queremos documentar esta plataforma tecnológica, estas decisiones acerca de tecnologías, de framework, de decisiones concretas en cada uno de los elementos que hacen parte del sistema y de la arquitectura del sistema, pues nos centramos en esta división por niveles de infraestructura, empezando, depende de cómo es o cómo quiera uno expresar la documentación en cada uno de los proyectos. No hay una documentación única acerca de los niveles que hay, pero uno empieza por el nivel más bajo, que puede ser o un nivel de hardware o un nivel de red. Normalmente yo empiezo, o la documentación cuando la empiezo desde las etapas tempranas en las cuales no se han tomado decisiones alrededor del hardware o alrededor de la red, y se empieza por unos niveles un poco más superiores. Pero la idea es que cuando uno tiene decisiones de arquitectura, desde el punto de vista tecnológico, ya en una arquitectura mucho más madura, tú deberías tener decisiones tomadas desde los niveles más bajos del sistema y de tu aplicación, empezando por esos niveles de hardware y niveles de infraestructura de red. Entonces, esa primera capa o ese primer nivel lo vamos a llamar el nivel de hardware o el nivel de transporte, dependiendo de lo que quieras mostrar. Puedes mostrar las decisiones que tomas alrededor de máquinas, alrededor de elementos o de componentes dentro de las máquinas, y ese sería un nivel o una documentación de un nivel de hardware en la arquitectura o en la documentación del cubo, teniendo en cuenta este particionamiento físico. Pero si nosotros queremos tomar decisiones alrededor de la red, como por ejemplo, en qué casos se debe utilizar UDP, cuáles son los diferentes protocolos que queremos utilizar o que es necesario utilizar para el desempeño o para la ejecución de nuestro sistema, o cuáles puertos deben estar abiertos para poder hacer una funcionalidad o para poder lograr algún objetivo, pues en ese nivel inferior de transporte se debe empezar a definir estas decisiones que se toman para cada uno de los atributos de calidad. Por ejemplo, si yo estoy mirando una plataforma en la cual quiero hacer transmisión de videos, transmisión de elementos que no son texto, es mucho más conveniente para el desempeño, para lo que es la escalabilidad de la plataforma, pensar en un protocolo como UDP. Entonces, en el nivel de transporte yo pondría como decisión tecnológica tomada el protocolo UDP, o si necesito el puerto 8080 o si necesito el puerto 3116, 3106 para poder comunicarme con algún componente de la máquina, como por ejemplo si quiero tener WebSockets y no es el puerto común, yo puedo poner en el nivel de transporte una decisión tecnológica que el puerto tal tiene que estar abierto. Lo mismo cuando hablo del nivel de hardware, las decisiones que yo tome alrededor del hardware, como cuánto de RAM se necesita en la máquina, qué tipo de procesador se necesita en la máquina, cuál es la arquitectura de esa máquina, si es una máquina
de arquitectura RISC o una arquitectura AMR, si estamos hablando de dispositivos móviles, o si estoy haciendo un sistema para Internet de las cosas o para trabajar en sistemas embebidos, cuáles son los dispositivos, el hardware que se va a soportar dentro de mi aplicación. O sea que ese nivel más bajo son las decisiones que yo tomo a nivel de hardware, de máquinas o de transporte, de red como tal. Encima del nivel de transporte o del nivel de hardware vamos a tener el nivel de sistema operativo. O sea, el nivel lo llamamos la plataforma inferior. Este nivel de plataforma inferior o nivel de sistema operativo obviamente va a tener las decisiones alrededor del sistema operativo que se deben tomar en cuenta o tener en cuenta para poder lograr un buen desempeño, una buena seguridad, una buena escalabilidad de mi aplicación. Miren que siempre las decisiones que se toman alrededor de estos niveles arquitectónicos, niveles de infraestructura, tienen que estar ligadas a la otra capa o a la otra cara del cubo, que son los atributos de calidad. Yo no voy a documentar decisiones tecnológicas que no tengan relación o que no estén asociadas a un atributo de calidad. Entonces, el nivel inferior o la plataforma inferior, vamos a tomar las decisiones de sistema operativo. ¿Y qué decisiones se pueden tomar? Por ejemplo, en Linux yo puedo incrementar el número de archivos o de apuntadores de archivos abiertos. Yo puedo decir, yo necesito la máquina virtual asignada a un componente, perdón, la memoria virtual asignada a un componente con tal valor. Yo necesito que el parámetro del sistema operativo X esté configurado de tal manera. Yo necesito que el sistema operativo arranque tal proceso cuando inicia el sistema operativo. Todas esas decisiones que se toman en esa capa inferior, en ese nivel de sistema operativo, son muy importantes para las capas superiores y deben estar documentadas. ¿Qué librerías del sistema operativo utilizo? Que sean nativas del sistema operativo y así. Entonces vamos a tener también que hay un soporte, como se dice en la arquitectura por capas, de la capa inferior a la capa superior. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las decisiones que se toman en la capa de sistema operativo, en el nivel de la plataforma inferior, están soportadas por una hardware y por un nivel de red que va a darle servicios a esa capa o esa plataforma inferior. La plataforma inferior no puede trabajar sola, siempre debe estar en una máquina. Encima de esta capa, de este nivel de plataforma inferior, tenemos la plataforma superior, que es un nivel que llamamos de middleware, de componentes de capa media. ¿Cuáles serían los componentes de capa media en una aplicación o en un sistema? Serían servidores de aplicaciones, bases de datos, máquinas virtuales, lenguajes de programación, elementos intermedios como buses de mensajes, como elementos de single sign-on, componentes de capa media, componentes de middleware que me van a soportar decisiones dentro de mi arquitectura o dentro de mi aplicación. Entonces, en esta plataforma superior o nivel de middleware, vamos a tomar decisiones de cuál es el navegador que se va a utilizar en la aplicación, cuáles navegadores se soportan, cuál es el servidor de aplicaciones que se va a soportar, cuál es el servidor de base de datos que soporta, si tengo un servidor de LDAP o un servidor de seguridad, si tengo un componente de capa media para para trabajar todo el tema de mensajería, para todo el manejo de procesos, cuál es el framework o el lenguaje de programación que voy a utilizar, cuál es el tipo de máquina virtual y con la versión de la máquina virtual que se debe utilizar en esa aplicación. O sea, son decisiones muy detalladas desde el nivel de sistema de servidores de aplicaciones y de componentes de capa media. Entonces, también debería incluir decisiones de configuración o de parametrización de esos elementos, como por ejemplo en una base de datos, a veces es muy importante definir el tamaño de la memoria, si estoy hablando de Oracle, el SGA, el PGA y todos los espacios de memoria. Si hablo de una base de datos MySQL, si es un tipo de almacenamiento InnoDB o MySAM, todos estos elementos que son importantes y que uno no sabe dónde especificar y que son decisiones a nivel de sistema, a nivel de servidor de aplicaciones y de componente de capa media, a nivel de sistema operativo también, deberían estar explicadas en cada uno de estos niveles, tanto inferior
como superior. Este nivel superior va a soportar unas decisiones a lo que es la aplicación, pero no específicamente en lo que desarrolla uno, sino en los componentes sobre los cuales uno se soporta para poder desarrollar la aplicación, lo que son frameworks, lo que son especificaciones, componentes reutilizables del mismo lenguaje de programación y de la misma base de programación con la cual uno está trabajando. En ese nivel que vamos a soportar, pues se definen estos elementos y se llama la plataforma virtual. Es una plataforma o es un nivel en el cual tomamos decisiones alrededor del lenguaje de programación, alrededor de patrones dentro de ese lenguaje de programación, no patrones de diseño, sino más de reutilización de componentes específicos de ese lenguaje de programación, y elementos como especificaciones, como frameworks dentro de ese lenguaje. Entonces la plataforma virtual va a tener decisiones como, por ejemplo, yo voy a utilizar el .NET Framework 4.x, yo voy a utilizar el JDK tal de Java, yo necesito utilizar HTML4, yo necesito utilizar PLSQL, yo necesito utilizar Java Authorization and Authentication Services, necesito de .NET, necesito Web API, bueno, cualquier elemento, cualquier componente de los frameworks y de los lenguajes que soportan nuestro desarrollo, pues se toma en cuenta en esta plataforma virtual. Y encima de esa plataforma va ya el nivel más superior, que es el nivel de aplicación, lo llamamos el nivel de desarrollo de aplicación. Entonces en ese nivel van decisiones concretas dentro de nuestra aplicación, no relacionadas con el framework, sino relacionadas más con decisiones de componentes reutilizables genéricos que se utilicen dentro de nuestro desarrollo, como por ejemplo la escogencia de un framework como Angular, como Hibernate, o el uso de JavaScript en la parte de presentación, o un framework específico de JavaScript en la parte de presentación, y así en cada uno de los elementos que componen nuestra aplicación, pero que son concretos a la hora de desarrollar. Si yo utilizo un patrón X, un patrón DAO, un patrón DTO, un patrón Facade, cualquier elemento que me importe a mí, que sea de suma relevancia como decisión tecnológica, se puede documentar dentro de este nivel de aplicación. Entonces tenemos allí algo muy semejante a los niveles OSI en las redes, que empezamos desde un nivel muy básico o muy bajo, que es el nivel de hardware, el nivel de red, esos niveles que son muy de infraestructura, y empezamos a subir en niveles de abstracción hasta llegar más a las decisiones que se toman alrededor del software. Entonces cada uno de estos niveles nos va a permitir organizar nuestra mente para poder saber cuáles son las decisiones que debemos tomar o que debemos tener en cuenta en nuestra aplicación o en nuestro sistema para poder potenciar cada uno de los atributos de calidad. Esa sería la primera capa de nuestro cubo, la primera cara, perdón, de nuestro cubo, y que nos va a permitir proyectar hacia la siguiente cara del cubo, que sería la cara del particionamiento de nuestra aplicación.